Muy buenos días, en esta oportunidad mi compañero Omar Soto y mi persona Víctor Merlano Alarcón, estudiantes de Ingeniería Mecánica de la Universidad del Atlántico, les estaremos hablando en nuestro canal de creatividad e innovación virtual sobre la historia del consumo del agua por parte del ser humano, haciendo énfasis en todas las innovaciones e invenciones que han significado avances importantes al momento de facilitar el consumo y acceso al agua por parte del hombre. Primero, antes de iniciar con el estudio de los distintos inventos y procesos que han marcado la historia del consumo de agua potable por parte del hombre, debemos de manera necesaria hacer la claridad sobre el concepto y significado de lo que es el agua potable. Y es que se le denomina como agua potable a toda aquella agua que puede ser consumida sin restricción para beber o preparar alimentos. Es vital el mencionar que nuestro planeta está conformado en un 70% por agua, pero casi en su totalidad es agua salada. La misma no es buena para el consumo del hombre o los animales, así como para la agricultura o las industrias. El agua apta para el consumo es el agua dulce, pero es bastante escasa. Solo el 3% del agua de la Tierra es potable, y la mayoría aparece en forma de hielo en los polos terrestres. El consumo de agua de manera periódica y la aplicación de esta en distintas actividades constituye una de las necesidades fundamentales del ser humano. Por ende, el agua potable es un recurso vital para las sociedades, el cual, la manera en cómo la adquirimos y la calidad de agua que bebemos siempre ha sido un punto de discusión e innovación constante en la historia del ser humano. A simple vista, al estudiar las principales civilizaciones antiguas, como lo son los egipcios, griegos, romanos y la civilización mesopotámica, logramos observar de manera muy sencilla que el grado de desarrollo de estos pueblos está fuertemente relacionado con el desarrollo y avance en materia de infraestructura para explotar y distribuir el agua potable. Las sociedades desarrolladas se caracterizan por estar ubicadas cerca de ríos y por el dominio y respeto que tienen estos de sus recursos y sus fuentes hídricas. Profundizando en la historia de las infraestructuras de las primeras civilizaciones para el consumo del agua, es de manera necesaria dar este estudio desde el inicio de la civilización, desde los primeros hombres. Por ende, durante la Edad de Piedra, las principales civilizaciones únicamente se encargaban de cubrir sus principales necesidades, como lo era la comida, el agua y el resguardo. Estos primeros hombres vivían cerca de fuentes hídricas, de agua fresca, tales como manantiales y lagos. A medida que la población fue aumentando, las comunidades prehistóricas fueron asentándose cerca de lagos y ríos. En algunas partes del mundo, la variabilidad de precipitación forzó a las antiguas civilizaciones a reubicarse en lugares más húmedos, que les brindara una mayor confiabilidad al momento de abastecerse de alimentos. Por ejemplo, los primeros somalíes del Cuerno de África, los cuales se encontraban reubicándose de manera constante en zonas húmedas, que les pudiera garantizar el suficiente ingreso de agua para su población y su ganado. Cuando era posible, se excavaban pozos de agua a mano regularmente a intervalos espaciados a lo largo de sus rutas por el desierto, para proveer de agua a sus caravanas y su ganado. Esto es el origen del establecimiento de poblaciones considerables alrededor de dichos pozos de agua. Otra de las civilizaciones que brindaron aportes significativos sobre procesos de infraestructura y purificación de agua potable fueron los antiguos egipcios. Estos, en los años 1500 al 400 a.C., purificaron el agua hirviéndola sobre el fuego, calentándola al sol o sumergiéndola en una pieza de hierro caliente dentro de la misma. Otro método utilizado muy comúnmente era el filtrado de agua hervida a través de grava o arena para luego dejarse enfriar. Además, en el antiguo Egipto dejaban reposar el agua en vasijas de barro durante varios meses para que se precipitaran las partículas e impurezas, y mediante un sifón extraían el agua de la parte superior, siendo este un proceso de decantación.
En otras ocasiones incorporaban ciertas sustancias y minerales para facilitar la precipitación de partículas y clarificar así el agua, entre ellas la piedra de alumbre, compuesta por sulfato de potasio o aluminio, que hoy en día se sigue usando para procesos de coagulación en las potabilizadoras modernas. Los egipcios desarrollaron fuertes conocimientos químicos prácticos, los cuales le permitieron desarrollar sistemas de purificación mediante sustancias químicas y métodos de separación de mezclas. Pero los aportes de los egipcios en la química únicamente no están en la purificación del agua, sino en otras áreas de igual manera muy importantes como las técnicas de embalsamiento y el manejo de metales preciosos y piedras preciosas. Los antiguos egipcios también desarrollaron alrededor del año 2700 a.C. la primera presa de la que se tiene constancia histórica. Fue llamada la presa Sabt Escafara, que en árabe significa la presa de los paganos. Otra de las civilizaciones que aportó en el desarrollo de infraestructuras y conocimientos para la purificación y distribución de agua fueron los antiguos griegos. Los griegos fueron los primeros en resaltar la importancia de la calidad del agua y resaltar esta como un problema de salud pública. Así lo demuestran los tratados de Hipócrates, el cual planteaba que es mejor prevenir enfermedades filtrando, colando, hirviendo el agua, que tratar patologías gracias a la mala calidad de esta. En la Grecia clásica se construyeron de igual manera verdaderas redes extensas de alcantarillado, con canales rectangulares cubiertas con losas planas denominadas atarjeas. La primera bomba de agua se le atribuye a Arquímedes, que la describió en el siglo IV a.C. y se le conoce como tornillo de Arquímedes, pero este sistema ya había sido utilizado anteriormente por el rey de Asiria en el siglo VI a.C. Este artefacto, esta invención, consta de un cilindro hueco, el cual al girar una palanca manualmente lleva agua a un pozo o lugar determinado a una cierta altura. Las bombas de agua se usaron hasta que a finales del siglo XVII Thomas Savery desarrolló la primera bomba de uso industrial para extraer agua de la minería usando vapor. La civilización romana fue otra de los más grandes influyentes en el desarrollo de infraestructuras y sistemas de purificación de agua. Esta fue la primera en desarrollar un sistema complejo de acueductos, el cual fue construido inicialmente en el año 312 a.C. y estos, para el año 300 a.C., ya contaban con 14 acueductos que entregaban 1500 metros cúbicos diarios de agua al pueblo romano. El agua que no se consumía se utilizaba para alimentar las fuentes y limpiar las alcantarillas que vertían al río Tíber. Los ingenieros romanos fueron arquitectos en construcciones de redes de distribución de agua, los más grandes de la historia que ha existido hasta la fecha. Ellos utilizaban recursos de agua subterránea, ríos y agua de escorrentina para su aprovisionamiento. Los romanos construyeron presas para almacenamiento y retención artificial de agua igualmente. Uno de los grandes aportes para la arquitectura por parte de los romanos fue la aplicación de los arcos en las construcciones, los cuales cumplían una función estética y una función muy importante al momento de transportar el agua. Los sistemas de aguas subterráneos vinieron a ser más elaborados en varias partes del mundo, con el desarrollo de los Qanat. Desde alrededor del año 1000 a.C., los Qanat han estado construyéndose en el sureste de Asia, norte de África y Medio Oriente, especialmente para el aprovechamiento de aguas subterráneas. Los Qanat son quizás el mayor aporte persa a la sociedad antigua y una de las obras hidráulicas del mundo antiguo más importantes, ya que permitieron el desarrollo de comunidades en lugares donde el abastecimiento de agua era poco confiable debido a las propias condiciones geográficas y climáticas de la tierra. La comercialización de la filtración del agua vino más tarde, en los siglos XVIII y XIX, en Francia e Inglaterra, primero desarrollando, patentando y vendiendo filtros para uso individual,
y fue Joseph Amy el primero en patentar su diseño de un filtro de agua basado en carbón, esponjas y algodón en 1749, y ya para el año 1750 estuvo disponible para la venta el primer filtro casero. Habitualmente el agua se filtraba en las casas de manera individual. No fue hasta 1804 que John Gibb ideó el primer filtro capaz de abastecer a toda una ciudad de agua filtrada, en la ciudad de Paisley, en Escocia. A finales del siglo XIX, a medida que se realizaban mejoras en los sistemas de filtración, paralelamente se estableció la teoría de la existencia de gérmenes causantes de las enfermedades, como resultado de la investigación de Louis Pasteur y Robert Koch, que cuestionaron la creencia extendida de que las enfermedades se transmitían por efluvios malignos. Koch, descubridor del agente causal del cólera, aportó evidencias de la importancia de la filtración del agua para protegerse de las enfermedades. El científico comparó los casos de cólera registrados en dos ciudades alemanas contiguas, que obtenían el agua potable de un mismo río. Con el surgimiento de la microbiología, nacida a mediados del siglo XIX, se le fue dando cada vez mayor importancia al aspecto bacteriológico de la filtración, y a finales del siglo muchas ciudades ya habían construido plantas de filtración, tanto en Europa como en Estados Unidos. Aunque los suministros municipales de agua crecieron en número a lo largo del siglo XIX, las condiciones sanitarias y de salud no comenzaron a mejorar radicalmente hasta la introducción de la desinfección con cloro a principios del siglo XX. Este proceso fue decisivo en la reducción del número de brotes epidémicos de enfermedades, como el cólera o la fiebre tifoidea. Por ejemplo, en 1900 había más de 3.000 sistemas de suministro municipal de agua en los Estados Unidos, pero en ocasiones, en lugar de mejorar la salud y la seguridad, contribuyeron a expandir brotes importantes de enfermedades, ya que lamentablemente, cuando está contaminado el suministro de agua por tubería y bombeo, puede propagar eficientemente bacterias patógenas por toda una comunidad. Tras el éxito en Europa, la creación del agua potable fue introducida en los Estados Unidos en la ciudad de Jersey, por iniciativa del Dr. John Leal, médico y experto en tratamiento del agua, que conocía la capacidad del cloro para matar las bacterias. En 1908, solo el suministro de agua de Jersey se desinfectaba con cloro. Ya para 1914, más de 21 millones de personas recibían agua tratada con cloro en los Estados Unidos. Y en 1918, más de 1.000 ciudades de América del Norte ya estaban usando cloro para desinfectar sus suministros de agua, que llegaba aproximadamente a 33 millones de personas. Gracias a la desinfección con cloro, la expectativa de vida en los países desarrollados aumentó significativamente. Este hecho motivó a la revista Life a mencionar que la filtración y la cloración del agua potable como probablemente el más significativo avance en salud pública del milenio. El agua dulce es cada vez más escasa en todo el mundo, y en ausencia de las medidas adecuadas, se espera que la tendencia continúe en el futuro. La tecnología y la ingeniería están aumentando la eficiencia de tratamientos de agua para que sea alcanzable para una parte más grande de la población mundial, con nuevos procesos como la desalinización, en donde se obtiene agua dulce del agua salada a través de la ósmosis inversa, que consiste en hacer pasar por la membrana semipermeable del disolvente, que en este caso es el agua, desde el lado donde está la solución más concentrada, en este caso el agua de mar, hacia el lado contrario sin que pasen las sales. También está el tratamiento de aguas residuales, que consiste en una serie de procesos físicos, químicos y biológicos que tienen como fin eliminar los contaminantes presentes en el agua fluente del uso humano. Estos procesos se están volviendo cada vez más eficientes y menos costosos, no solo para suministrar agua potable, sino también como fuente de agua de procesos industriales, y quizás en un futuro lograr acabar con la problemática de la escasez de agua potable.